Y hemos intentado antes prensar carbón y grafito y convertirlo en un diamante con una prensa hidráulica de 100 toneladas. Pero lamentablemente no funcionó. Y la gente me pregunta a menudo en los comentarios si podemos repetir este experimento con una prensa de 500 toneladas. Primero comprendamos cuánto es de esto posible. El grafito es más adecuado para crear un diamante, porque su contenido de carbono es casi del 100%. La transformación del grafito en diamante se produce a una presión de 50.000 atmósferas y una temperatura de más de 1000 grados. Cuando intentamos prensar el grafito de este cilindro con una prensa de 100 toneladas, solo conseguimos una presión de 15.000 atmósferas, 3 veces menos de lo necesario. En nuestro caso, la presión en este cilindro es igual a la fuerza de la prensa, multiplicada por el área del pistón. Para alcanzar una presión de 50.000 atmósferas en este cilindro, se necesitarán 350 toneladas de fuerza. Por supuesto, esa potencia se puede lograr con una prensa hidráulica de 500 toneladas. Cuanto más pequeño sea el pistón, menos fuerza se necesita para alcanzar la misma presión. Con un pistón de este diámetro, por ejemplo, para alcanzar una presión de 50.000 atmósferas, solo necesitamos una fuerza de 96 toneladas. Para pistones con un diámetro de 1 centímetro, solo se necesitan 40 toneladas. Y luego está la cuestión de la resistencia del material del pistón. Ahora viene la práctica. El primero en la fila tendrá un pistón de poco más de 15 milímetros de diámetro. El material del pistón es acero 45, endurecido a 40 Rockwell. Me pregunto cuánta carga puede soportar toda esta estructura. La carga máxima a la que se deformó el pistón fue de 40 toneladas. Es decir, la presión en el contenedor era de unas 20.000 atmósferas, la mitad de la presión requerida. El pistón se aplana y se clava en el cilindro. Y el grafito fue comprimido en esta pastilla negra. Ahora intentaremos sacar el grafito y examinarlo a detalle en busca de diamantes, por supuesto. Bueno, a primera vista aquí no se ven diamantes, y a segunda y a tercera vista tampoco. Continuamos el experimento. El pistón del segundo recipiente está formado en acero de alto rendimiento R6M5K5. Este es probablemente uno de los aceros más duros, si no el más duro. Tiene una dureza de más de 60 puntos Rockwell. El diámetro del pistón es un poco menos de 10 milímetros. La presión necesaria de 50.000 atmósferas ya se alcanza con una carga de 40 toneladas.
La carga máxima cuando se rompió el pistón fue de 30 toneladas. La presión de diseño en el tanque no superaba las 40.000 atmósferas. Lo que no está nada mal. Después de todo, nos hemos acercado al límite de 50.000. Como muestra el experimento, la resistencia y dureza del mejor acero no son suficientes para alcanzar la presión requerida. Y ni siquiera hemos tenido en cuenta que todo debe calentarse al menos a 1000 grados. Y recordemos que el comportamiento del acero a 1000 grados es solo un poco más duro que la plastilina. Pero todavía tenemos un as. ¿Qué pasaría si el pistón estuviera hecho de la aleación metálica más dura, el carburo de tungsteno? El carburo de tungsteno resistirá la carga. Desafortunadamente, este pistón no es redondo, sino que tiene una forma de elipse. Lamentablemente no pude encontrar un pistón redondo. Debido a esta extraña forma, la distancia entre las paredes del cilindro y el pistón es mayor que en intentos anteriores. Pero básicamente el propio cilindro en este caso sirve como guía, ya que de todos modos no van a soportar tal presión juntos. En teoría, la presión máxima debería producirse en un punto determinado del grafito. Y en este experimento intentaremos alcanzar la temperatura requerida utilizando un pistón de carburo de tungsteno. Conectaremos la parte superior e inferior de nuestro aparato mediante electrodos de cobre a un transformador de soldadura, con una corriente máxima de 170 amperios. Cuando la prensa comienza a presionar el pistón y la presión en el tanque aumente, encenderemos el transformador de soldadura y esperemos que aparezca electricidad en el interior. Durante la soldadura, la temperatura supera los 2000 grados. Entonces, en un buen caso, tenemos más del doble del rango de temperatura. Cuando la prensa desarrolló una fuerza de 60 toneladas, encendimos el transformador de soldadura y un segundo después fallaron los fusibles. Las luces se apagaron, pero la prensa aguantó la carga. Unos segundos más tarde, las luces volvieron a encenderse, el transformador de soldadura se encendió y la prensa finalmente destruyó el pistón de carburo de tungsteno. Según los cálculos, hemos alcanzado una presión en este contenedor de aproximadamente 70.000 atmósferas contra las 50.000 requeridas. Y nadie sabe si se logró calentar el interior o si se produjo electricidad. Esta bolladura quedó en la base inferior del acero endurecido y las partículas de carburo de tungsteno trituradas en la parte superior. Supuse que debido a los espacios entre el cilindro y el pistón, el grafito se filtraría en los espacios y el pistón golpearía en el fondo de la prensa. Pero no, todavía queda un hueco lleno de grafito aquí. Desenterré con fuerza este grafito y me asusté en un momento.
¿Tú qué, hueles diamantes? Yo no los veo todavía. Y este fue el desorden en el suelo de acero de la prensa, una mezcla de grafito prensado y carburo de tungsteno. Excavemos estos trozos de grafito y sumémoslos a la mesa total e intentemos verlos más de cerca. Ahora pueden ver mejor la bolladura que dejó el grafito. No sé cuál era la temperatura dentro del contenedor, pero afuera era muy alta. Puedes darte cuenta de esto por los cables de cobre derretidos. No tenía ni idea de cómo verlo bien a detalle. No pude ver nada a simple vista, solo grafito negro. Pero entonces el gato me dio un consejo. Cuando escuché al gato ronronear, recordé que tengo anillos macro para el lente de mi cámara, que convierten la cámara en una especie de microscopio. Echemos un vistazo más de cerca a los 3 pedazos de grafito usando el aumento. Así es la imagen después del primer experimento, donde la presión era de 20.000 atmósferas. No se ve nada más que grandes trozos de grafito. Y aquí puedes ver piezas de grafito más pequeñas que se crearon en el segundo experimento, donde la presión era de 40.000 atmósferas. No tengo idea de cómo debería verse un diamante creado con grafito, después del proceso. Por eso no presté atención a algunos pedazos. Solo eran unos pocos y se destacaban entre la multitud. Por cierto, así es como se ve un trozo de alambre de cobre. Pero después del tercer experimento con carburo de tungsteno, cuando miré el puñado de grafito, me di cuenta de cómo es un diamante de grafito. Estas manchas amarillas apenas visibles no son más que diamantes, que en serio pudimos conseguir con una prensa hidráulica, un transformador de soldadura y suerte. La mayoría tiene esta forma alargada. No lo sé, pero sospecho que entró un poco de electricidad en nuestro experimento. Por dentro sí se calentó. La aparición de estos pequeños diamantes en el puñado después del segundo experimento se puede explicar por el hecho de que me equivoqué un poco y puse algo del grafito de la tercera muestra en la segunda. Y aquí se puede ver un trozo de alambre de cobre derretido. Por cierto, el cobre se funde a más de 900 grados. Honestamente, este experimento también me dejó sorprendido. ¿Quién diría que podría ser mis propios diamantes? Por supuesto, surge la pregunta sobre los costos de fabricación de este método. Porque en este caso utilizamos una prensa hidráulica de 500 toneladas. Una prensa nueva de este tipo cuesta alrededor de $100,000. El resultado son diamantes que no son precisamente muy grandes. Los diamantes son tan pequeños que solo puedo verlos a través de lo que llamaré un microscopio. Para el ojo inexperto no se pueden ver en este montón de grafito negro. Y estos son diamantes técnicos amarillos. Son un poco más baratos que los diamantes naturales. Por cierto, hace aproximadamente un año probamos diamantes técnicos amarillos con una prensa hidráulica. Yo logré atrapar uno de los trozos más grandes con una aguja. Ahora intentaremos medir su tamaño con un micrómetro.
Esta pieza mide 15 centésimas de milímetro, un poco más gruesa que un cabello humano y comparable al grosor de una hoja de papel normal. Y los diamantes de este tamaño, digamos, no cuestan mucho. Escriban en los comentarios dónde se podrían usar estos diamantes en su opinión. Suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse nuevos videos.